Estimada comunidad empresarial, nosotros somos Morquecho Traba de Lucio, especialistas en productividad laboral. En anteriores cápsulas nosotros les hemos comentado que nosotros somos especialistas en derecho laboral y seguridad social. Estas materias vienen explicadas en otra de las cápsulas y para eso vamos a dejar el enlace en este video. Ustedes como emprendedores y empresarios deben de entender que existen autoridades que van a realizar inspecciones en sus empresas. De hecho, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que a partir del 30 de abril del 2020 iba a iniciar una serie de inspecciones para poder determinar si los patrones estaban cumpliendo o no de manera correcta con el pago de los salarios de los trabajadores o en su caso si los habían despedido de manera injustificada. Resulta que nosotros en esta cápsula vamos a abordar los 5 consejos que debes de saber para poder atender una inspección de carácter laboral. Número 1. Autoridades. Resulta que existen muchas autoridades que pueden auditar a un patrón. Dentro de esas autoridades nosotros vamos a hablar de aquellas que tienen que ver con la materia laboral y seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son aquellas autoridades que van a intervenir para poder inspeccionar al patrón y saber si está cumpliendo o no con la normatividad que establece la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos. Número 2. Cada una de esas instituciones que les acabo de comentar tiene su propio reglamento para el desahogo de sus inspecciones y existen diferentes normatividades porque tienen peculiaridades las inspecciones que se practican por cada una de las autoridades que les acabo de comentar. En relación al paso número 3, las inspecciones se dividen en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son aquellas que van a estar calendarizadas y planificadas por las autoridades y la diferencia, o una de las diferencias, es que le van a dejar un citatorio al patrón en la fuente de trabajo diciéndole qué documentos o trámites van a inspeccionar relacionados con la fuente laboral. Y en este citatorio van a establecer la fecha y hora en la cual se va a constituir el inspector o verificador para revisar que se esté llevando a cabo el cumplimiento de manera correcta en relación a los documentos y trámites que le solicita el verificador. Las inspecciones extraordinarias van a ser aquellas donde un trabajador de manera anónima se va a quejar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante cualquier otra autoridad, ya sea porque se le disminuyó su salario, ya sea porque sufrió un accidente de trabajo, porque lo despidieron injustificadamente, y la autoridad laboral, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, va a realizar una inspección extraordinaria para verificar el debido cumplimiento de las relaciones obrero-patronales que se están cumpliendo en la fuente de trabajo. Este cumplimiento, para que el patrón no incurra en elaborar documentos o después conseguir ciertos trámites, etc., la Secretaría va a llegar sin darle aviso al patrón o sin que tenga calendarizada la inspección y le va a entregar un documento donde le va a decir qué es lo que se va a inspeccionar en ese momento. No le va a dar una fecha para que pueda el patrón exhibir los documentos o trámites a los cuales se encuentra sujeto o obligado, sino que en ese mismo momento va a realizar la inspección y la verificación del cumplimiento de la normatividad laboral en relación al patrón y que esté dando un correcto cumplimiento con los trabajadores. Número 4. El procedimiento de inspección a grandes rasgos se divide en 3. El inicio de la inspección, que es cuando se va a llevar a cabo el cumplimiento, donde un inspector va a realizar la verificación de documentos y trámites por parte del patrón relacionados con la Ley Federal del Trabajo y demás normatividades como las normas oficiales mexicanas, y el inspector en esa acta de inspección va a establecer si está dando cumplimiento o no y hasta qué grado. El inspector, para poder practicar la inspección, debe de llevar un documento escrito, debidamente dirigido a la persona que va a realizar la inspección. Ojo, ustedes como patrones, si en ese documento ven
que está mal el nombre de la empresa, el inspector no puede realizar la inspección y tiene que volver a realizar ese documento. También otra de las claves que deben de poner especial detalle es que el domicilio que está señalado en ese documento debe ser el mismo domicilio donde se está practicando la inspección. Si no viene correcto el domicilio o completo, tampoco se puede practicar la inspección. El documento debe de estar relacionado con la persona que va a realizar la inspección y para eso debe de llevar un gafete donde deben de venir sus datos. Es otro motivo más por el cual, si está el nombre incompleto o está incorrecto con la persona que va a realizar la inspección, ese documento y esa identificación va a tener una discrepancia y no se puede realizar la inspección. Ahora, una vez que se lleva a cabo el desahogo de la inspección, pasamos al procedimiento de sanción. Si el patrón incurrió en una responsabilidad por no haber tenido los documentos en su momento de la inspección o haber cumplido con los trámites correspondientes, se va a llevar a cabo un dictamen de inspección donde se va a realizar o se va a emitir una resolución de sanción en contra del patrón donde lo van a multar. Esa resolución está sujeta a impugnarse o combatirse a través de diferentes tipos de trámites. Uno de ellos, en la impugnación, podríamos hablar de un juicio de nulidad o puede ser un recurso de inconformidad, un recurso de queja. Todo depende del reglamento relacionado con la inspección que emane del Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, etc. Esas autoridades tienen sus propios reglamentos de inspección y cada uno de esos reglamentos va a establecer la forma de cómo se va a impugnar la resolución de sanción. Posteriormente de que se agotan todas las medidas de impugnación, si aún así existen violaciones en contra de los derechos humanos de la empresa en donde se realizó, del patrón al que se realizó la inspección, podemos acudir a la vía del amparo directo. Y bueno, esto del amparo directo tiene su complejidad. En su momento vamos a subir cápsulas relacionadas con el poder del amparo directo para poder combatir violaciones de las autoridades. Por último, nuestra recomendación es que las personas que sean recepcionistas o que van a estar en contacto con la gente que llega a la empresa, es que vean este video. Se les recomienda a los patrones, emprendedores o empresarios que tengan trabajadores a su cargo, que le enseñen este video para capacitar a su personal para que no se asusten en el momento de que se vaya a realizar una inspección. Si el inspector llega y se le prohíbe realizar su inspección extraordinaria u ordinaria, esto va a meritar una sanción en contra del patrón. Por eso es tan importante que las personas que vean este video entiendan que deben de comunicarse con gente profesional para que en tiempo real les diga qué es lo que se tiene que hacer. Pero en estos 5 puntos debemos entender que son muy importantes las inspecciones y deben de saber cómo atenderse. Para esto nosotros somos especialistas en derecho laboral y nosotros brindamos estrategias a los patrones para que puedan saber cómo obtener un retorno de inversión de las actividades que realizan los trabajadores y esto impacta en la rentabilidad de sus empresas. Recuérdenlo, nosotros somos Morquecho Trueba de Lucio, especialistas en productividad laboral.